secundaria. En este caso, vamos a hablar de lo que es nefropatía lúpica. Ya, listo. Bien, bueno. Recordar que el LES es una enfermedad autoinmune del tejido conectivo. Su presentación clínica es heterogénea y la producción de autoanticuerpos provoca inflamación complemento dependiente y apoptosis celular que van a fomentar básicamente el daño microvascular, como observamos en esta imagen, en la cual la parte del capilar se ha comprometido. Un momentito ahí que está llegando ya. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad varían desde alteraciones dermatológicas hasta alteraciones metabólicas. Entonces, la Liga Europea contra el Reumatismo y el Colegio Americano de Reumatología publicaron en el 2019 los nuevos criterios de diagnóstico clínico para clínico de lupus, donde la biopsia con diagnóstico de nefritis lúpica es el criterio con mayor puntaje. Incluso puede llegar a ser el único criterio capaz de dar el diagnóstico por sí mismo. Sin embargo, la enfermedad de lupus puede manifestarse sin nefritis. Entonces, ¿cómo detectamos o cómo pensamos en nefropatía lúpica? Comienza al detectar proteinuria, hematuria o cilindros en un examen general de orina y es necesaria la realización de biopsia para confirmar. La biopsia, a ver un ratito, están que entran recién. Ya. Se comienza al detectar proteinuria, hematuria, cilindros en un examen general de orina y es necesaria la realización de biopsia para confirmarla. Entonces, la biopsia renal es el estudio de elección que permite hacer el diagnóstico de nefropatía lúpica y en base a eso clasificar el tipo de enfermedad, indicar el tratamiento adecuado y sobre todo nos permite conocer el pronóstico funcional y vital para el paciente. Entonces, respecto a la patogénesis, es una interacción de factores genéticos, inmunorreguladores, ambientales, que van a contribuir al inicio, evolución y pronóstico de la enfermedad. La pérdida de regulación del sistema inmune compromete la inmunidad innata y adaptativa, que va a provocar una respuesta inmune ante antígenos de la cromatina nuclear. Básicamente, estos mediadores causan la autoinmunidad al mantener la inflamación, complemento dependiente, apoptosis celular y complejos inmunes que inducen daño local microvascular. Entonces, las manifestaciones clínicas del lupus incluyen síntomas y signos constitucionales, como por ejemplo, dermatológicos, neurológicos, serositis, artritis y adicionalmente compromiso renal. Entonces, estos son los criterios 2019 del EULAR y del ACR para el diagnóstico del LES. Tenemos criterios de inclusión, anticuerpos antinucleares de título 1/80 en células EP2. Tenemos criterios adicionales como no contar criterio en caso de que este sea explicado por otra enfermedad. Es suficiente que ocurra en una ocasión, se requiere un criterio clínico, los criterios no necesitan presentarse simultáneamente. Entonces tenemos criterios clínicos y tenemos criterios inmunológicos. Los criterios clínicos, ¿cuáles son? Por ejemplo, fiebre, que equivale a un puntaje de 2, criterios dermatológicos como alopecia no cicatricial, 2 puntos, úlceras orales, 2 puntos, lupus discoide o subagudo cutáneo, 4 puntos, lupus agudo cutáneo, 6 puntos. Respecto a lo que son problemas articulares, artritis, sinovitis caracterizada por aumento de volumen o edema en 2 o más articulaciones o rigidez en 2 o más articulaciones por más de 30 minutos en la mañana, eso equivale a 6 puntos. Criterios neurológicos como delirio, 2 puntos, psicosis, 3 puntos, convulsiones, 5 puntos. Respecto a la serositis, puede haber líquido pleural o pericárdico, que equivale a 5 puntos, todo esto detectado por una ecografía
una ecografía cardíaca, en este caso, una ecocardiografía transtorácica, pericarditis aguda que equivale a 6 puntos, o criterios hematológicos como leucopenia, que es 3 puntos, trombocitopenia 4 puntos y hemólisis autoinmune 4 puntos. Respecto a los criterios renales, que es lo que nos interesa, en este caso, podemos encontrar una proteinuria de más de 0,5 gramos en 24 horas, biopsia renal con nefritis lúpica clase 2 o 5, 8 puntos, una biopsia renal con nefritis lúpica clase 3 o 4 con 10 puntos. Entonces, voy a apagar este celular un ratito. Y hay criterios inmunológicos. Muchas veces nos basamos, o los diagnósticos que observamos son la mayoría por criterios inmunológicos. Un momentito, chicos. Estoy en clases, te llamo luego. Tenemos anticuerpos antifosfolípido, 2 puntos, que comprende cuáles: anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos anti-beta-2 glicoproteína de tipo 1 y anticoagulante lúpico. Y los criterios de complemento, bajo un complemento 3, un complemento 4 bajo, 3 puntos, igual bajo C3 o bajo C4, igual 4 puntos. Los anticuerpos altamente específicos para lupus son los siguientes: anticuerpos anti-DNA de doble cadena, 6 puntos, y anticuerpos anti-Smith, 6 puntos. ¿Qué significa esto? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: todos los pacientes que tienen lupus podrían desarrollar nefropatía lúpica. La nefropatía lúpica básicamente se va a diagnosticar por biopsia. ¿Por qué? Porque en la biopsia vamos a encontrar determinado tipo de clasificación morfológica e histológica. Y dependiendo de la clasificación morfológica e histológica va a ser el tratamiento y va a ser el pronóstico de los pacientes. Entonces, el diagnóstico de LES se establece al sumar un mínimo de 10 puntos de un total de 22 puntos, pero la biopsia renal con nefritis lúpica es criterio suficiente para el diagnóstico de LES. Entonces, hablemos de nefritis lúpica. Es una glomerulonefritis mediada por la formación de inmunocomplejos que forma parte de las manifestaciones cutáneas del LES. Se presenta en un 40-70% de los pacientes y entre un 10 a 20% llegan a desarrollar falla. Sería bueno que apaguen sus micros. Llegan a desarrollar falla renal crónica. El LES es más frecuente en mujeres, 9-1. Aproximadamente 65% de los pacientes tienen entre 16 y 55 años. Siguen llegando los chicos ya. El LES es más frecuente en mujeres, 9-1, aproximadamente 65% de los pacientes tienen entre 16 y 55 años de edad, mediana de 37 a 50. Los pacientes jóvenes con LES tienen mayor incidencia de nefritis lúpica que los que inician con lupus en edades más avanzadas, 85 versus 50%. La raza influye significativamente. Hay una alta prevalencia en mestizos, básicamente hispanos, raza negra, afroamericanos en Estados Unidos. Los de raza blanca tienen menos complicaciones. Entonces, la fisiopatología del LES se basa en 3 características básicas: autorreactividad inmune, células plasmáticas de vida prolongada, células T de memoria que fomentan la inmunización contra antígenos nucleares, y se va a desarrollar en individuos que tienen una combinación de variantes genéticas y de efectos inmunitarios que van a impedir la correcta eliminación de cromatina plasmática que va a alterar la apoptosis. Entonces, se va a producir una opsonización de estos detritus celulares por el complemento y la eliminación por parte de los fagocitos. A estos fenómenos fisiopatológicos se le suma la netosis, que es la apoptosis de neutrófilos, que igual van a liberar nucleosomas al espacio extracelular. Entonces, estas son las manifestaciones cutáneas, manifestaciones renales. Entonces, estas partículas nucleares que han sido liberadas al espacio extracelular
son tomadas por tu sistema inmune como partículas proteicas y ácidos nucleicos virales, que pueden activar los receptores TOL de tipo 9 en las células dendríticas plasmocitoides, que van a posteriormente secretar interferón 1 para así desencadenar una respuesta inmune antiviral. Estas citocinas y factores que desencadenan síntomas inespecíficos son compartidos por eso como si fuera una infección viral, es decir, va a haber fiebre, malestar general, artralgias, mialgias, que son factores regulados básicamente por interferón 7, 5, así como citoquinas proinflamatorias como el CXCL10, CXCL5. Entonces, adicionalmente va a haber formación de complejos inmunes en el mesangio que van a causar lesiones de clase 1 y 2, formación subendotelial de complejos inmunes dan lesiones de clase 3 y 4, y la formación subepitelial de complejos, el tipo 5, así como las superposiciones que pueden ser 3-5 y 4-5. Entonces, con las nuevas evidencias fisiopatológicas, el concepto que se tenía de que hay un depósito pasivo de complejos inmunes ha quedado atrás y ahora se sabe que la formación de complejos inmunes se da in situ por la unión a nucleosomas de las células renales. Entonces, la activación del complemento se origina por el depósito de complejos inmunes en la membrana basal. La deficiencia de complemento disminuye la ozonización y eliminación de autoantígenos lúpicos del espacio extracelular, y los factores del complemento causan directamente inflamación, daño inmunológico asociado a formación de nuevos complejos inmunes. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿O cómo sospechamos el diagnóstico de que un paciente con lupus está haciendo nefritis lúpica o que la nefritis que estamos presentando es consecuencia de un lupus? Clínicamente, la principal manifestación que se presenta hasta un 100% de los pacientes con nefropatía lúpica es la proteinuria, lo cual abarca desde un rango nefrótico de más de 3.5 gramos en 24 horas en 50% de los pacientes, hasta una proteinuria que sea asintomática, es decir, proteinurias de menos de 3.5 gramos en 24 horas. Otras formas de presentación o para sospechar que hay presencia de nefritis lúpica en el contexto de un paciente con LES es la hematuria microscópica o macroscópica en 85% de los casos, ¿no? Cilindros hemáticos en 30%, otros cilindros celulares no hemáticos en 30%, e hipertensión en el 30% de los pacientes. Entonces, el diagnóstico se va a sospechar mediante el hallazgo de proteinuria persistente de más de 0.5 gramos en orina de 24 horas, o una tira reactiva con proteinuria de más de 3 cruces, presencia de cilindros celulares y o la aparición de más de 5 eritrocitos por campo, sin otra causa atribuible. Es un dato que debería alertar en el contexto de un paciente con diagnóstico de LES. Entonces, si estamos sospechando LES, si estamos sospechando LES o estamos sospechando nefritis lúpica en un paciente con LES, la indicación de biopsia renal es la siguiente. 1. Proteinuria confirmada de más de 500 miligramos en orina de 24 horas, un cociente proteína creatinina en muestra matutina de más de 0.5 gramos, un cociente proteína creatinina de más de 0.5 calculado en orina de 24 horas, o un sedimento activo, es decir, un sedimento telescopado, básicamente definido por microhematuria, leucocituria o cilindruria, o un deterioro súbito e inexplicado de la función renal. Entonces, estas condiciones van a hacer que nosotros sometamos al paciente a una biopsia renal. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia renal? Entonces, hay una clasificación de nefropatía lúpica según la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal, que básicamente lo subdivide en 6 clases. La clase 1, en la cual hay una nefritis lúpica mínima mesangial, los glomérulos son normales al microscopio óptico, hay depósitos mesangiales en la inmunofluorescencia. En la clase 2 hay nefritis lúpica mesangial, pero ahí es proliferativa. Ustedes recuerden que aumenta la hipercelularidad mesangial en el microscopio óptico y hay depósitos mesangiales en la inmunofluorescencia. En la clase 3 hay nefritis lúpica focal. ¿A qué se refiere esto? Hay lesiones activas o inactivas focales con proliferación endocapilar o extracapilar que puede ser segmentaria o global, que afecta a menos del 50% de los glomérulos. Adicionalmente, encontramos depósitos subendoteliales. En la clase 4 hay una nefritis lúpica difusa.
en el cual hay una proliferación endocapilar o extracapilar que puede ser activa o inactiva, segmentaria o global que afecta a 50% o más de los glomérulos. Los depósitos inmunes subendoteliales difusos son frecuentes, es la clase 4. Y la clase 5 es una nefritis lúpica membranosa, en la cual hay depósitos inmunes subepiteliales de distribución global o segmentaria y visualización de secuelas morfológicas. En la clase 6 hay una nefritis lúpica con esclerosis. El 90% más de los glomérulos presentan esclerosis global y ya no hay datos de actividad que básicamente consisten en la presencia de células inflamatorias. ¿Cómo es el tratamiento? Va a depender, como les decía, del tipo de nefritis lúpica y de algún tipo de nefritis lúpica que tiene una condición especial. Por ejemplo, en los clásicos encontramos que en la clase 1 y 2 utilizamos sintomáticos y algunos inmunosupresores. Hacemos IECAS, ARA2, tratamiento general para una glomerulonefritis. Y adicionalmente inmunosupresores que pueden ser desde corticoides hasta el uso de micofenolato o ciclosporina, dependiendo. Pero en el caso de las clases 3, 4, 5 y 6, básicamente en las clases 3, 4 y 5, nuestro tratamiento debe ser un poco más agresivo porque hay criterios de actividad. En cambio, en la clase 6, en la cual ya hay esclerosis completa, ya no hay presencia de glomérulos viables, entonces solo el tratamiento es sintomático en espera de que llegue a terapia de reemplazo renal. Preparamos al paciente para terapia de reemplazo renal. Entonces, en los casos en los cuales sí podemos hacer algo y podemos ser agresivos son los siguientes. Por ejemplo, en la clase 3, 4 y 5 usamos tratamiento de inducción. Podemos utilizar metilprednisolona 1 gramo por día por 3 días, más ciclofosfamida 1 gramo, ¿no? Mensual o quincenal, dependiendo de qué esquema utilicemos. También, si es que son pacientes que desean, o mujeres que desean tener hijos, entonces utilizamos micofenolato, o ciclofosfamida, en el caso de que en dosis bajas, si la enfermedad es leve, pero si la enfermedad es severa, en dosis de 1 gramo, ¿no? Por metro cuadrado de superficie corporal. Tacrolimus también podemos utilizar si hay deseos de fertilidad, o micofenolato más tacrolimus si hay deseos de fertilidad. Pero hay algunas circunstancias adicionales. En general, todo se reduce a lo siguiente. Tenían 6 meses de inducción y posteriormente los otros meses son de mantenimiento. Entonces, en esos 6 meses de inducción, tú das metilprednisolona a 1 gramo por día por 3 días. El cuarto día das ciclofosfamida y el resto de veces tú das ciclofosfamida a 1 gramo por mes por 6 meses. Y adicionalmente das prednisona a 1 miligramo por kilo por día. Ahora, en las otras circunstancias especiales, por ejemplo, que hay una glomerulonefritis con semilunas, que no es muy frecuente el hallazgo en la biopsia renal, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer plasmaféresis, ¿no? Un momentito, por favor, chicos. Jesucito. Oye, Jesús, ¿me das unos 20 minutitos? Te llamo, estoy en clases. ¿Ya? Ya, listo, gracias. Entonces, ahí te puedes usar eculizumab también, ¿no es cierto? O metilprednisolona. En los casos que hay daño túbulo intersticial, utilizas rituximab y abatacept, en los cuales tú evidencias, ves que hay una denudación de los capilares glomerulares, hay una lesión de podocitos, hay una podocituria, utilizas inhibidores de la calcineurina, como podría ser la ciclosporina. Bueno, siguiente. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Continuamos con el siguiente tema, ¿ya?
Se ve, ¿no? Esta parte de nefropatía diabética, ¿sí lo están viendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Entonces, es otro tipo de glomerulonefritis secundaria, pero que se ve como una entidad única. ¿Por qué lo vemos como una entidad única? Porque básicamente, respecto a lo que es salud renal, de 100 pacientes que tienen un problema renal, siquiera un 90% o son diabéticos o son hipertensos. Y de los que llegan a terapia de reemplazo renal, sea diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal, el 90% corresponde a pacientes diabéticos o a pacientes hipertensos, ¿de acuerdo? Entonces, anteriormente nosotros lo debíamos como nefropatía diabética, la nueva terminología es enfermedad renal diabética. Entonces, ¿cuál es el objetivo en esta sesión? Uno, entender la prevalencia de la diabetes mellitus y sus complicaciones tardías, especialmente de la enfermedad renal diabética, conocer un poquito de la fisiopatología, entender el cuadro clínico, aplicar el tratamiento y tener un pensamiento crítico. Nos recordamos acá. Recordemos un poquito de la anatomía glomerular. Tenemos acá la arteriola aferente, tenemos la arteriola eferente, tenemos la mácula densa que está, ¿no? Que es un epitelio especializado del túbulo. Estos a su vez están inervados por nervios renales, están las células yuxtaglomerulares. Aparte de eso, acá tenemos el capilar glomerular, donde se va a ejercer una presión hidrostática, dependiendo del flujo de sangre que llega acá o de cómo se contraiga esta arteriola eferente. Tenemos los podocitos que cubren los capilares glomerulares. Tenemos las células parietales que pueden proliferar en algunos casos. Tenemos el túbulo contorneado proximal, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del capilar glomerular encontramos la membrana basal glomerular, encontramos el diafragma de filtración que está a este nivel y tenemos el endotelio fenestrado. Entonces, recordar, por ejemplo, un poquito de hemodinámica glomerular. Este es lo normal, tenemos una arteriola aferente y una arteriola eferente sin presencia de proteínas en la de Bowman ni en la luz tubular. En los casos de diabetes que encontramos, una arteriola aferente dilatada, tenemos una arteriola eferente contraída, ¿no? Que hace que aumente la presión hidrostática a nivel del capilar glomerular, que a su vez hace que se pierdan proteínas, ¿no es cierto?, glomerulares. Esto a su vez hace que en el túbulo proximal, en un afán de compensar la pérdida de proteínas, se van a repletar los almacenes de proteínas a nivel citoplasmático y esto a su vez va a activar inflamación a nivel tubular. Cuando usamos YECAS y ARA2, lo que hacemos es disminuir la presión de la arteriola eferente, que a su vez disminuye la presión hidrostática capilar, y por lo tanto va a haber una disminución o una menor pérdida de proteínas a nivel tubular. En el 2000, el 2.8% de la población tenía diabetes mellitus, 171 millones. En el 2030 será el 4.4% de la población mundial, que va a equivaler más o menos a 366 millones de habitantes con diabetes. La prevalencia de diabetes de tipo 2 entre los adultos se estima de un 7 a 8%, y en mayores de 60 años incrementa al 18%. Y la prevalencia de proteinuria va a ser mayor a medida que va avanzando el tiempo. Por ejemplo, a 5 años del diagnóstico de diabetes no llega ni al 20% y posteriormente a 20 o 25 años estamos viendo que la prevalencia o la presencia de proteinuria va a ser de 60% o 40% dependiendo del tipo de diabetes. Y respecto a lo que es falla renal, observamos que a 5 años ya podemos observar que un 60% van a tener falla renal o alteraciones de la función renal dependiendo del tipo de diabetes que se observe. Pero si ven, no es mucha la diferencia entre ambos tipos de diabetes. ¿Cuáles son las complicaciones y manifestaciones de la diabetes a nivel renal? Primero, hay complicaciones vasculares crónicas que son exclusivas de la diabetes, en la que se afecta la microcirculación renal, que básicamente origina alteraciones funcionales, alteraciones estructurales, principalmente en el glomérulo, es decir, produce daño microvascular. Y esto se define como una albuminuria persistente de más de 300 miligramos por decilitro, que posteriormente va a progresar a insuficiencia renal crónica. Se acompaña de hipertensión arterial
y se asocia a lesiones de retinopatía diabética proliferativa, que también son problemas de daño microvascular. Entonces, las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus son de dos tipos: complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. En las microvasculares encontramos retinopatía, neuropatía, nefropatía. Y en las macrovasculares encontramos enfermedad cerebrovascular, enfermedad coronaria y enfermedad vascular periférica. Entonces observamos dos tipos de escenarios de complicaciones renales: aquellas que derivan del daño microvascular, que se van a traducir en problemas de proteinuria, síndrome nefrótico, ¿no es cierto? Y en complicaciones macrovasculares, que nos pueden dar problemas de ateromatosis difusa a nivel de la arteria renal y sus vasos siguientes, los cuales puede haber una nefropatía diabética isquémica, en el cual el riñoncito va a disminuir de tamaño. Entonces ahí la pérdida puede ser súbita de la pérdida de la función renal. ¿Cuál es la prevalencia de enfermedad renal diabética en el mundo? Hablamos de 25 a 30% de pacientes. ¿Cuál es la fisiopatología? Recordar que la mayoría de las células va a limitar el ingreso del azúcar o de la glucosa a sus compartimientos intracelulares por diversos mecanismos y requiere de transportadores en forma adicional para poder ingresar la glucosa dentro de la célula. Pero hay tres grupos celulares que son vulnerables a la aparición de hiperglucemia intracelular en presencia de hiperglucemia extracelular crónica, es decir, su permeabilidad se va a ver incrementada. ¿Y cuáles son estos grupos celulares? Hablamos de células endoteliales, células mesangiales y células de Schwann. Entonces se darán cuenta ustedes por qué es que hay mayor prevalencia de la retinopatía diabética, nefropatía diabética o neuropatía diabética. Aquí el actor principal es el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Entonces vayamos lo siguiente. La hiperglicemia crónica va a hacer que ingrese, ¿no es cierto?, glucosa dentro de la célula. Esto a su vez va a llevar que se active el ciclo de los tricarboxílicos, lo cual va a aumentar que hayan donantes de electrones NAD y FAT. Esto a su vez va a saturar la coenzima Q, van a cambiar los gradientes de voltaje dentro de la célula. A su vez se van a activar los radicales superóxidos que inhiben el GAT, que es el gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que a su vez van a activar precursores de la vía glucolítica y a su vez van a generar productos avanzados de la glicosilación. Entonces se produce un flujo incrementado por la vía de los polioles y actividad de la aldosa reductasa. Entonces la aldosa reductasa tiene poca afinidad por la glucosa, pero sí aumenta la glucemia intracelular. La aldosa reductasa reduce glucosa sorbitol, que este a su vez es oxidado a fructosa, que consume cofactor NADPH. Recordar que el sorbitol no difunde por la membrana celular, entonces se incrementa su concentración a nivel intracelular. Esto aumenta la osmolaridad intracelular y eso lleva a su vez a edema celular, aumento del volumen de esas células. Al disminuir el NADPH y aumentar el NADP, se reducen los niveles de glutatión reducido, que es un antioxidante intracelular nato. Entonces, por lo tanto, las especies reactivas de oxígeno van a aumentar su daño a nivel intracelular. También se aumentan los AGEs a nivel intracelular. Como les decía, la gliceraldehído 3-fosfato se encuentra incrementada y es el precursor del metilglioxal, que es el precursor intracelular de los productos avanzados de la glicosilación. ¿Qué hacen los productos avanzados de la glicosilación? Bueno, también se produce otro fenómeno que es la activación de la proteína quinasa C inducida por la hiperglicemia. La gliceraldehído 3-fosfato se transforma en diacilglicerol, que es el principal activador de la proteína quinasa C, que activa la fosfolipasa A2, aumenta la producción de prostaglandina E2 y tromboxano A2, que van a modificar la permeabilidad vascular, favoreciendo la trombogénesis y modulan la respuesta a la angiotensina 2. La hiperglicemia además estimula la expresión de renina y angiotensinógeno en las células mesangiales y tubulares, que llevan a un aumento de la concentración local de angiotensina 2, que inducen la expresión de diversas citoquinas y factores de crecimiento. Entonces, todos estos son los factores, los efectos de la hiperglicemia persistente sobre, un momentito por favor.
Entonces, en resumen, los efectos de la hiperglicemia persistente sobre la progresión de la nefropatía diabética son los siguientes. 1. Formación, acúmulo, acciones de los productos finales de la glicosilación enzimática, activación de la proteína quinasa C, estimulación de factores de crecimiento como factor de crecimiento transformante beta 1, factor de crecimiento insulínico de tipo 1, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor de necrosis tumoral alfa y factor de crecimiento fibroblástico. Esto también se va a traducir en producción de especies reactivas de oxígeno y aumento de la síntesis de colágeno de tipo 4. Vayamos al diagnóstico. Primero, entender qué es la nefropatía diabética y cómo nos damos cuenta que un paciente con diabetes está haciendo nefropatía diabética. Entonces, en el contexto de un paciente diabético de tipo 1, de tipo 2, encontraremos primero que hay una albuminuria persistente confirmada en al menos 2 ocasiones con 3 a 6 meses de diferencia, mayor a 300 miligramos por decilitro, una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular de menos de 120 miligramos por decilitro, y la aparición de hipertensión arterial sistémica de mayor de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. Entonces, hay unos estudios según Mogensen que básicamente resumen la historia natural de la nefropatía diabética y hablamos de 5 estadios. En el estadio 1 hablamos de una tasa de filtración glomerular elevada, hay hipertrofia de la arteriola aferente y una normoalbuminuria. En el estadio 2 hay un inicio del daño estructural de la membrana basal glomerular. En el estadio 3, aparición de microalbuminuria mayor de 30 miligramos por decilitro y menor a 300 miligramos por decilitro. En el estadio 4 ya hay un aumento, bueno, mejor dicho, la tasa de filtración está comenzando a disminuir y hay presencia de macroalbuminuria. Hablamos de macroalbuminuria cuando esta es mayor de 300 miligramos por decilitro y en el estadio 5 ya el paciente ingresa o entra en insuficiencia renal crónica. Entonces, en el estadio 1, como les decía, hay hiperfiltración e hipertrofia de la arteriola eferente, hay una glicosilación no enzimática de las proteínas, hiperactivación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, esto es lo normal en un glomérulo normal. Posteriormente se produce una glicosilación no enzimática y se producen productos avanzados de la glicosilación. Entonces, ¿qué es lo que hacen los AGEs? Lo que hacen los AGEs es básicamente endurecer y engrosar la arteriola eferente. Eso hace que aumente la presión hidrostática intracapilar glomerular, ¿no es cierto? Aumenta la presión intraglomerular y se va a producir proteinuria posteriormente. Entonces, en este primer estadio van a encontrar ustedes aumento de la presión hidrostática, aumento de filtrado glomerular y posteriormente por ese barotrauma, por aumento de la presión, se va a comenzar a dañar la membrana basal glomerular. En el estadio 2 hay un daño estructural de la membrana basal glomerular por glicosilación no enzimática de proteínas, por daño estructural por barotrauma, por estrés oxidativo, por desviación de la glucólisis a síntesis de monosacáridos derivados, ¿no? Como vemos acá, que es un glomérulo normal, es un glomérulo diabético, en el cual observamos un engrosamiento de la membrana basal glomerular, que se observa acá. Encontramos fusión de los procesos podocitarios, también hay pérdida de los podocitos con la consiguiente denudación de la membrana basal glomerular que observamos acá. Y hay una expansión de la matriz mesangial con el incremento de las células mesangiales, ¿no? Acá vemos mayor número de células, aquí hay solo 3 y aquí hay más de 3. Las membranas basales acá están normales y aquí están incrementadas de espesor. Hay pocos podocitos, hay fusión podocitaria. Entonces, en el estrés oxidativo encontramos activación de la proteína quinasa C, desviación de la glucólisis a síntesis de sorbitol. La proteína quinasa C activa la endotelina 1, factor de crecimiento vascular endotelial, factor de crecimiento transformante beta y la NAT óxido reductasa. En el estadio 3 ya encontramos la aparición de microalbuminuria porque hay un daño estructural a nivel de la membrana basal glomerular, en el cual se presenta porque hay expansión mesangial y aumento de la ranura o diafragma de filtración entre podocito y podocito. En el estadio 4 ya comienza la caída de la tasa de filtración glomerular y hay macroalbuminuria porque ya vamos a encontrar en ellos isquemia, atrofia tubular y muerte de nefrones. En el estadio observamos lo siguiente, ¿no? La arteriola aferente está dilatada, pero la arteriola aferente prácticamente tiene arteriosclerosis hialina,
se ha aumentado notablemente la presión hidrostática a nivel del capilar glomerular, las especies reactivas de oxígeno producen muerte celular, ha aumentado el filtrado glomerular, y al aumentar el filtrado glomerular se va a producir una proteinura abundante que va a producir una inflamación y daño a nivel tubular que posteriormente lleva a atrofia tubular. Entonces, los capilares tubulares se obstruyen y se produce atrofia tubular. En el estadio 5, que hay insuficiencia renal crónica, hay muerte de nefronas que concluye con una tasa de filtración glomerular menor a 15 ml por minuto y posteriormente llega a diálisis o trasplante renal. Adicionalmente, esto hay complicaciones nefrourológicas, como las cuales infecciones urinarias, vejiga neurogénica, necrosis papilar, ira por contraste. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Tienes nefropatía diabética, pero hay otras complicaciones que podrían empeorar tu función renal. Por ejemplo, si tienes nefropatía diabética y adicionalmente tienes vejiga neurogénica, lo que va a haber es un reflujo vésico ureteral y por lo tanto pueden llevar a hidronefrosis ya en el contexto de que tienes nefropatía diabética. Las infecciones urinarias recurrentes empeoran también la función renal, es decir, tras piedras, palos en este caso. Como hay una disminución del flujo sanguíneo renal por esclerosis y hialina, obviamente el uso de AINES va a empeorar la función renal, te podría llevar a necrosis papilar. El uso de contrastes yodados también empeoraría la función renal en los pacientes que ya tienen de por sí enfermedad renal diabética. Entonces, aquí observamos los pacientes diabéticos presentan proteinuria, pero tú tienes que pensar ahí y aquí decir las dos cosas, ¿no? Decir, uno, ¿esta proteinuria es por sí, por solo la diabetes o porque adicionalmente a la diabetes se ha presentado una glomerulonefritis que podría ser tranquilamente lupus o vasculitis? En este caso, para definir si la proteinura solo es de origen diabético y no tiene una condición autoinmune o de otro tipo asociada que esté ocasionando daño renal adicional al que ya la diabetes está produciendo, entonces hacer lo siguiente, ¿no? En la microscopía de orina ves si hay cilindros leucocitarios o hay hematuria, cuantificas la proteinuria, haces una ecografía renal y pides serología para glomerulonefritis que podría ser para vasculitis o para lupus. Entonces, si tu paciente tiene una enfermedad renal diabética, adicionalmente a esos hallazgos que tú has pedido, vas a encontrar lo siguiente. Primero, entender que tu paciente tiene diabetes de tipo 1 y que tiene más de 10 años y que es normal que ya tenga proteinuria. Y si tiene retinopatía, también eso refuerza que esa proteinura es de origen diabético. Si ha tenido microalbumina previa, también asumes que esta proteinuria es por la diabetes y también buscas que si no hay, que no tenga hematuria en forma macroscópica, que no haya cilindros eritrocitarios y también vas a encontrar que tu paciente ya tiene un riñón grande, no está un riñón aumentado de tamaño en la ecografía porque eso se observa en la nefropatía diabética o enfermedad renal diabética. Entonces ahí no es necesario que hagas biopsia renal. Pero si tú encontraras que tu paciente tiene un diabetes tipo 1, pero tiene menos de 10 años, que es donde tú normalmente esperas que haya proteinuria, y no hay presencia de retinopatía, la proteinuria es en rango nefrótico, sin progresión, ¿no?, de la microalbuminuria a rango nefrótico, que tenga hematuria macroscópica, que tengas cilindros eritrocitarios, entonces si tiene todas esas condiciones asociadas a un paciente con diabetes, dices, hay que hacer una biopsia renal. Un momentito, chicos, por favor.
Entonces, en esos casos hacemos biopsia renal. Pero hay casos atípicos que podrían un diabético también tener hematuria y podría tener también proteinuria. Por ejemplo, azoemia sin prematuria de menos de 1 gramo por día, necrosis papilar, por como les decía, ¿no? En el uso de yecas o el uso de AINES, mejor dicho, pacientes con diabetes y que tengan tuberculosis al mismo tiempo, en los cuales vamos a encontrar piuria y hematuria, o enfermedades renovasculares oclusivas, como por ejemplo ateromatosis a nivel de la arteria renal, ¿no? O de las otras arterias. En esos casos no se hace biopsia renal. Entonces, en todo paciente diabético, nuestro objetivo es que no hagan enfermedad renal diabética, porque sabemos que la enfermedad renal diabética a la larga hace que las comorbilidades se aumenten, la mortalidad aumente, la expectativa de vida disminuye. Entonces, si tienes un diabético que aún no ha hecho enfermedad renal diabética, el objetivo tuyo es que no haga enfermedad renal diabética, para lo cual tú tienes que tener un objetivo de hemoglobina glicosilada igual al 7%. Entonces, con eso más o menos tú reduces el riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. Entonces, en pacientes con diabetes de tipo 2, ¿no? Porque lo que hablamos acá es de tipo 1, en los diabetes de tipo 2, se debe personalizar ese nivel objetivo, que podría ser hasta del 8% en determinados pacientes. Nos hemos dado cuenta que la hiperglicemia crónica empeora el pronóstico y provoca la aparición de enfermedad renal diabética. Entonces, la visión que nosotros antiguamente teníamos es de que la diabetes, para llegar a enfermedad renal crónica terminal, tenía estos pasos. Iba desde que había albúmina en orina en forma normal, luego pasabas a microalbuminuria, luego tenías macroalbuminuria y recién llegabas a enfermedad renal terminal. Pero actualmente se ha observado que teniendo microalbuminuria o una proteinuria clínica, puedes pasar súbitamente a enfermedad renal crónica terminal. ¿Y esto es por qué? Porque no solo es proteinuria en estos pacientes también tienen problemas vasculares, es decir, podrían hacer una trombosis súbita o infarto renal súbito, porque también tienen problemas vasculares sistémicos. Y obviamente las arterias renales y sus ramas no están exentas o libres de este problema. ¿Cómo insulinizamos, cómo manejamos bien a estos pacientes? ¿Cómo evitamos que su hemoglobina glicosilada esté alta? ¿No? ¿Y cuándo debemos dar insulina a un paciente con diabetes de tipo 2? Por ejemplo, si la glucemia en ayuno está a más de 250 miligramos por decilitro, si la glucemia ocasional consistente es más de 300 miligramos por decilitro, o la hemoglobina glicosilada está más de 10%, o ya tiene cetonuria el paciente, o tiene diabetes sintomática con poliuria, polidipsia y pérdida de peso. En este caso, debemos de retirarnos de los antidiabéticos orales y pasaremos a usar insulina. Entonces, normalmente el tratamiento de la diabetes de tipo 2 es cambiar estrategias, cambiar estilos de vida, dieta, ejercicio físico, estrategias farmacológicas como metformina. Y si fallara esto, si hay fallo de la terapia inicial del antidiabético oral, en este caso estamos poniendo como ejemplo la metformina, entonces no adicionaremos sulfonilurias, glitazonas, inhibidores de la DPP4 o análogos de la GLP-1. De fallar esto, seguiremos al siguiente paso, que es, ¿no?, insulinización, ¿no?, para tratar de mantener una hemoglobina glicosilada menor de 9 o menor de 10. Entonces utilizamos varios tipos de insulina, insulinas de acción rápida y de acción ultra rápida, como el lispro aspartate regular, o insulinas de acción intermedia, como la NPH, que duran de 12 a 18 horas aproximadamente. O insulinas de acción prolongada, como el degludecla, glargina, que pueden lugar de 24 a 36 hasta 38 horas. La insulina D-temir también está dentro de esas. Entonces, en la etapa 1 iniciamos con insulina NPH a dosis única, o también puedes utilizar insulina de duración prolongada, que puede ser glargina o D-temir, o insulina de duración ultra prolongada, que sería degludet o glargina. En la etapa 2, en caso de que la hiperglicemia postprandial persista, utilizamos el esquema basal plus, ¿no?, que consiste en lo siguiente: insulina de duración intermedia o prolongada más
insulina regular o insulina de duración corta. En la etapa 3, cuando hay hiperglicemia postprandial después de más de una comida, se debe emplear el esquema Basal Plus. ¿Cómo? Insulinización plena con NPH 2 dosis más 3 dosis de insulina rápida o ultra rápida, o insulina de duración prolongada o de duración ultra prolongada. Bueno, hasta acá quizá tengan alguna pregunta, chicos. Alumnos. Creo que no hay preguntas, doctor. Ya, está claro entonces. Ya, chicos, terminamos. El día jueves continuamos con las clases. ¿Ya?